José Andrés, un placer contactar contigo, contactar con el grupo ASV. Te presentamos como el director corporativo de Personas y Cultura. Cada vez más esas cosas, esos conceptos van vinculados del grupo ASV. Para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando se hagan una idea, el grupo ASV es una empresa familiar, de origen familiar, y tenéis 3 líneas de negocio. Transporte sanitario, por un lado, servicios funerarios, y también es una compañía de seguros con una marca pública, con una marca de cara al cliente, que es marca Meridiano. La primera pregunta, y muy breve, es ¿cómo defines desde tu perspectiva qué es para ti Grupo ASV? Bueno, David, para mí Grupo ASV, si lo tengo que resumir en un titular, sería la combinación entre valores, las raíces, por decirlo de algún modo, y la innovación, porque te encuentras con una empresa con ese profundo carácter tradicional, pero que a su vez tiene un marcado vis hacia la innovación, con lo cual esa es para mí la definición perfecta de lo que es este grupo. Genial. Oye, la empresa nace en 1928, por tanto, mucha historia, mucho camino recorrido, sois casi centenarios. La pregunta sería, ha pasado muchas cosas, la empresa tiene una manera de hacer, cuando las empresas son tan longevas, tienen una manera de hacer, una manera de funcionar. ¿Cómo te transmitieron a ti el ADN de la empresa y cómo lo transmites tú a la gente que desembarca en ASV? Pues esto tiene una historia muy, muy bonita, porque la verdad es que cuando me incorporé a la organización, allá hace 3 años y medio aproximadamente, en el onboarding, que duró en torno a 3 semanas, y que además lo tuve justo cuando fui a hacer un viaje a Francia, donde lo recibí allí el onboarding justo antes de incorporarme. Y lo más interesante que me pareció de esa acogida inicial, y es lo que hacemos ahora con las nuevas incorporaciones, es la historia, ese storytelling de cómo arranca esta organización, cómo es posible que allá por los años 60 una sola ambulancia es capaz de construir el macroconcierto que tiene ahora con la Consejería de Sanidad de todas las ambulancias que circulan por todo el ámbito de esta comunidad, y cómo con ese esfuerzo y esa dedicación en aquel momento de Pepe Payá, que fue el fundador, pues arranca esa historia tan bonita como es este grupo. Esto lo que hemos hecho al final es hacer ese storytelling en algo muy, muy, muy bonito, porque lo hemos hecho en una especie de vídeo pintado como a mano, explicando esa historia. Y bueno, pues así es como estamos transmitiendo, a través de los valores, a través de ese storytelling y a través un poco pues, de esa acogida que a la gente le haga sentir confortable, como me sentí yo cuando me incorporé en la organización. No hay que alejarse nunca del origen, porque el origen es la semilla desde la que nace todo, y por tanto hay que ser fiel a esa semilla y a esos primeros días, ¿no? Eso es. Oye, la empresa tiene mucha tradición, mucha historia, como estamos hablando, pero apostáis por el futuro y sobre todo por la innovación. A veces la innovación es un concepto muy genérico o es un concepto abstracto incluso, pero vosotros lo tangibilizáis porque apostáis por un ecosistema de startups. Siempre estáis muy cerca de todo ese núcleo de talento y de gente joven, ¿no? ¿Cómo surge esta idea y qué os aporta en vuestro trabajo? Sí, realmente como los 3 sectores que antes comentabas, David, son sectores bastante maduros, tenemos que ser consecuentes con que estamos en un entorno VUCA, que cualquier sector, incluso por muy maduro que sea y por muy estable que sea, pues puede estar en riesgo en cuestión de prácticamente días, ¿no? O de meses. Y eso lo hemos visto en diferentes sectores muy poderosos, como puede ser, por ejemplo, el caso Uber, ¿no? O el caso Airbnb, ¿no? Que de repente se pone en jaque tanto unas cadenas hoteleras mundiales como también la movilidad en todo el mundo, ¿no? Y eso ha ocurrido simplemente con la combinación de más apps, y por lo tanto, independientemente de sectores que puedan ser muy tradicionales o muy estables como los que tenemos que estar pendientes de que todo esto pasará por una transformación muy importante en cada uno de los 3 sectores, y tenemos que estar preparados. Es por eso que desde hace tiempo apostamos por la innovación, porque además es un principio corporativo de nuestra propia ADN. El poder hacer las cosas de forma diferente, simplemente para mejorar lo que tenemos, pero sobre todo también tener ese carácter disruptivo, ¿no? No solamente mejorar con la innovación de lo que hay, sino también mejorar con lo que no hay en estos momentos, esa disrupción.
Por tanto, Open Innovation, innovación abierta, ecosistema de startups y, en definitiva, alimentándose siempre de las nuevas tendencias, de las nuevas ideas, de las nuevas necesidades del cliente, ¿no? Al final. Exactamente, y además has dicho una palabra fundamental y es el ecosistema. A veces nos empecinamos a hacer cosas internamente nosotros cuando hay que ver qué sucede a tu alrededor, qué es ese ecosistema. Hay una frase que decía mi padre que me decía que cuando vaya al cine mire primero qué hacen en el teatro, ¿no? Entonces esto representa esto, ¿no? Es decir, oye, pues antes de ponerte a hacer, mira a ver qué hay en el ecosistema, porque además el ecosistema ahora va a una velocidad que merece la pena dedicarle el tiempo suficiente para ello. Muy lúcido tu padre, por cierto. Oye, en el centro de todo, las personas, José Andrés, y ese es tu cometido de tu día a día, ¿no? Cuando hablamos de personas, hablamos de talento. Las compañías como el grupo ASV necesitan seleccionar talento, pero sobre todo, más que retenerlo, a mí me gusta hablar de enamorarlo y seguir enamorándolo, ¿no? ¿Cómo conseguís, en este mercado que cada vez es más volátil, cómo conseguís esa retención, ese reenamoramiento del talento, ¿no? Yo creo que aquí hay una cosa muy importante, David, y es que cuando los valores de una organización se unen a los valores de la persona, cuando son similares, el enganche se produce. Pero para eso hay que hacer cosas. Eso es muy fácil decirlo, pero hay una metodología detrás. Además, es una metodología que no la conocía hasta hace bien poco. Hace 2 años emprendimos un camino y este año pasado se dio ya los primeros pasos en este camino, y es hacer un programa de experiencia empleado. Un programa de experiencia empleado que lo que va a hacer es valorar 11 momentos de la verdad del empleado y la empleada, donde esos momentos de la verdad, como el que hemos hablado anteriormente del onboarding, ¿no? Vamos a medirlos y vamos a ver qué opina nuestro trabajador actual en estos momentos de cada uno de esos momentos. Eso nos permite tener un foco muy claro de hacia dónde nos tenemos que dirigir y, sobre todo, si queremos que permanezcan con nosotros tiempo, a veces solamente competir por la parte retributiva, aunque lo tenemos que tener, lógicamente, ser competitivos externamente y equitativos internamente, tenemos que tener claro que esos 11 momentos de la verdad que hemos definido en nuestra organización, que en otra pueden ser otros momentos, pero en la nuestra son esos 11 momentos, es lo clave para retener ese talento. Y ahí es donde ya sabemos que tenemos como una especie de roadmap a futuro de hacia dónde tenemos que acudir, qué es lo que nos están pidiendo, en este caso, nuestros trabajadores. ¿Cuánta gente sois, por cierto, en el grupo? ¿De cuánta gente estamos hablando? Bueno, en España estamos en torno a 2.000 en estos momentos, pero bueno, la empresa también se ha internacionalizado. Estamos en Alemania, estamos también en Colombia y recientemente también en Estados Unidos. Si sumamos todo esto, aunque por ejemplo en Colombia ahí somos socios minoritarios, ahí no estamos al 100% como en este caso aquí, estaríamos hablando de un grupo de en torno a 4.000. Caray. Oye, hablemos de retribución, si te parece, que es una manera muy clara de valorar el talento de la gente, ¿no? Una de ellas. Y también hablamos de compensación, porque hay otras cosas más allá de la retribución monetaria, ¿no? Háblame del trabajo que hacéis con CEINSA, el trabajo conjunto para medir, para evaluar esa compensación y, en definitiva, ese confort, ese bienestar de todo el mundo, ¿no? Que todos se sientan valorados y contentos. A mí esto me parece clave. De hecho, a CEINSA lo conozco desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en la época de Manuel Osorio ya nos conocí. Me formé con ellos en Barcelona hace, yo creo que en el 2006 o por ahí, hace muchísimo tiempo. Pero me parece el ABC para hacer precisamente lo que antes comentábamos. Experiencia de empleado, lógicamente está bien, pero tú tienes que tener los factores higiénicos solucionados. No puedes poner factores motivacionales si los factores higiénicos no lo tienes solventado. ¿Y cómo lo puedes hacer esto? Única y exclusivamente lo puedes hacer con una metodología potente, que en este caso sí que la dispone CEINSA, y esa experiencia que tiene desde hace muchísimo tiempo, en el que, pues, después de una buena descripción de puestos de trabajo, hay que hacer una valoración de puestos de trabajo y tienes que saber, dentro de esa valoración de puestos de trabajo, cuál es tu matriz dentro de la organización para saber las bandas en las que se encuentran cada uno de los trabajadores y hacer una política que vaya acorde a que sea, primero, como decía anteriormente, equitativamente, sea equitativa dentro de la organización, pero que a la vez tenga otro elemento fundamental, y es que externamente seamos competitivos. Claro.
Está claro que no vamos a poder ser siempre competitivos externamente y por eso tenemos que armar programas como el que decíamos anteriormente, ¿no? Algo que te enganche a la organización, ese compartir valores, esos momentos de la verdad que vamos a gestionar junto con nuestra organización, porque si solamente nos dedicamos a la competitividad externa, pues bueno, al final nos vamos a encontrar con que nuestro foco es un foco economicista. Nuestro foco no es economicista, aunque tenemos que tenerlo en cuenta. Evidentemente. Y luego a futuro, pues sí. Es verdad que tenemos previsto más cosas con Cinsa, porque el tema de la dirección por objetivos más específica, el tema de la retribución variable, que vamos a trabajar también conjuntamente con ellos, son temas adicionales que hacen que el plan de compensación total tenga sentido. Pero de entrada, el trabajo que hemos hecho recientemente ha sido precisamente para hacer esa valoración de puestos de trabajo, que es la base de todo lo que puedes armar a futuro, y luego pues tener clara cuál es la política de compensación a futuro, tanto fija como variable. Clarísimo. Oye, José Andrés, miremos ese futuro, vayamos a esta mirada de futuro. Estamos en un mundo cada vez más tecnificado, todo se tecnifica, todo se contabiliza, se cuantifica. Háblame de la gestión del equipo humano, de gestionar un equipo humano con la tecnología, pero también con el factor humano, evidentemente. Y después la gran pregunta sería, ¿crees que llegará algún momento en el que un algoritmo decidirá quién entra en la compañía y quién sale de la compañía? Buena pregunta. La verdad es que esa pregunta cada vez no la hacemos más, sobre todo en nuestra área, porque hacia dónde vamos abocados, ¿no? Recientemente, ayer de hecho, estuve viendo una película de Steven Spielberg que se llama Ready Player One. No sé si la habéis visto, pero habla del metaverso y te hace cuestionarte cosas que pueden llegar a ocurrir a futuro. Sí que es verdad que la tecnología a nosotros nos está ayudando. De hecho, por ejemplo, ahora ya todo lo que supone aquellas cuestiones como, por ejemplo, esa videoentrevista que se va grabando y que de alguna forma luego puedes ir puntuándola, pues nos ayuda, pero al fin y al cabo el factor humano es fundamental. No hay una máquina que luego te diga directamente este sí, este no, claro. Tienes tus valores, este no. Pero yo creo que sí que lo vamos a ver, algo así. Independientemente que yo siempre creeré, y además es el fundamento un poco de nuestro ADN, ¿no? Que el factor humano aquí es insustituible, ¿no? Pero bueno, aquellas cuestiones que suponen tareas repetitivas, constantes, pienso que la inteligencia artificial nos va a ayudar a futuro, pero siempre está claro que... pero es una herramienta, no es el todo, ¿no? Exactamente. Como herramienta yo sí que lo veo y lo vamos a ver. Además, yo creo que, David, no tardaremos mucho en verlo, ¿eh? Tú y yo lo veremos. Eso espero. Oye, última pregunta. Departamento de Personas y Cultura, retos. Háblame de retos, los challenge del 2022. ¿Cuáles son a grosso modo? Tenemos 3 en Personas y Cultura, los más importantes. La verdad es que están los 3 muy enfocados a lo que antes comentábamos de experiencia de empleado, porque experiencia de empleado es como nuestro foco, ¿vale? Pero hay que hacer cosas para alimentar todo esto. ¿Qué vamos a hacer como tarea más significativa, como iniciativas más significativas? La que arranca, de hecho ha arrancado esta misma semana a través de la exposición de nuestro CEO, que además la hizo desde Alemania, es la implementación, de momento en formato piloto, de Lean Management dentro de nuestra organización, para que en un plazo aproximadamente de año y medio todas las líneas de negocio estén funcionando con esta nueva dinámica de Lean Management, ¿vale? Sí que es verdad que se trata de armonizar lo que ya tenemos, porque hay algunas áreas que están trabajando en Agile, por ejemplo, Personas y Cultura, Organización y Tecnología, pero nos interesa, sobre todo para fomentar la innovación dentro de la organización, el que haya también una metodología para la gestión. Y esa metodología para la gestión hemos elegido que sea Lean Management. Ese es el reto más importante para esta. A su vez... Que será para el 2022 y para los años venideros, claro. Sí, mínimo estaremos hablando de 3 años de implantación, porque son muchas personas, son varias líneas de negocio. Y bueno, este año será servicios centrales, el año que viene continuaremos con servicios centrales y parte de negocio, y en el siguiente todo negocio, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que eso nos va a dar un carácter de empoderamiento de los equipos de trabajo y de fomento de la innovación, porque la innovación surge por una condición.
Y la condición es precisamente que se genere esa confianza en los equipos y esa autonomía. Y si eso no lo provocamos y no hacemos ese caldo de cultivo, podemos hablar de innovación, pero es que van a hacer muerto todo esto, ¿no? Hay que crear las condiciones para que la innovación surja. Eso es. Y bueno, también es verdad que como empezamos con Office 365 ya el año pasado, y la verdad es que tenemos un nivel de implantación ya digno, elevado, no solamente en comunicaciones, sino en cómo trabajamos por equipos, de compartir, hacer equipos autónomos, pues procesos cross de la organización. Bueno, pues vamos a empezar ya con Power Automate, vamos a empezar ya con Power Apps para este año. Es un reto, a la vez que también es un reto pues esas herramientas colaborativas potenciarlas al máximo nivel. Enfocado un poco también con lo que decía el Lean Management, ¿no? Claro. Y luego, como te decía anteriormente, David, el tema del foco de experiencia empleado. Pero estamos hablando de lo mismo porque estas dos iniciativas tienen que ver con lo que también nos han pedido nuestros propios empleados, ¿no? Oye, felicidades por más importantes. Felicidades por el buen trabajo, por esos 100 años de buen trabajo, casi 100 años, y te diría que felicidades por los 100 que están a punto de llegar. Muy bien, pues muchas gracias, David. Encantado.